ya, para no olvidarme esta vez. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, sí. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a esperar un toque que está Sí. entrando gente todavía. Voy a aprovechar para traerme agua. Haciendo todo mal las cosas, habrá aumentado ¿qué? Un 0,5% más de lo que es realmente. 0,5% del total. ¿Quién tiene ahí el micrófono abierto y no sé qué es lo que subió 0,5%? ¿Cómo le va, profe? Muy bien, ¿usted? Bien, todo bien. Bueno. A ver. No sé si yo les comenté ya, la semana que viene operan a mi viejo. Algo les dije, ¿no? Del tema. Y la cuestión es que, digamos, la verdad es que yo medio que me voy a encargar, voy a estar medio internado con él casi toda la semana, por lo que es difícil que yo dé clase en Zoom el jueves que viene, ¿ok? Lo que voy a hacer es dejarles alguna guía de lectura, algo en relación al texto que seguiría, ¿ok? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, de cualquier manera, yo me voy a enterar esto más en la semana, pues yo sé que seguro no voy a poder dar clase lunes, martes y miércoles, eso de cajón. Jueves todavía no lo sé, pero calculo que no. Así que, si no recibe noticias mías, es porque en el campus va a estar la guía de lectura del texto, que ya les aviso, es el de Wilmer Thomas de la crisis del 29. ¿Ok? ¿Qué es el número 5? No tengo acá, pero es Wilmer Thomas, es el único, es el primero, hay dos capítulos de Wilmer Thomas, pensé que no, hay uno solo. Es el de la crisis del 29. Ah, ¿Sí? Bueno. hasta ahora los que tenemos, le digo, de Alperindongui que la semana pasada habló Lo del Perín Dongui, eso entra, a ver, los textos el capítulo, perdón, los capítulos de historia latinoamericana contemporánea funcionan como una suerte de manual. Estamos todo el tiempo, de alguna manera, referenciándonos en él, está presente todo el tiempo, aunque yo no dé clases específicamente del texto de Alperín. Es como una bibliografía de refuerzo que desde ya les avisó, al final va, ¿ok? Y que durante la cursada es parte de la bibliografía, aunque no se vea en forma explícita, aunque implícitamente está todo el tiempo presente, porque de hecho funciona como una suerte de manual. bien. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya estoy grabando, así que esto después lo subiré a YouTube y les Y avisaré el link para que lo el de tengan la, ustedes y las personas que no pudieron entrar al aula. Vemos que nos lleva esta última parte de la Revolución Mexicana. Si se nos llega a hacer corto el tiempo, volvemos a entrar todos como hicimos la semana pasada, ¿ok? Ahora, lo que sí les aviso es que hasta cuando volvemos no puedo grabar inmediatamente. No lo permite el sistema porque se está convirtiendo lo grabado originalmente, y si yo vuelvo a poner la grabación, se graba por encima de lo primero, o sea que no puedo, hasta que no se termine todo, el de la conversión no lo puedo hacer, y lo más probable es que termine la conversión una vez que la clase terminó. Así
que lo que va a estar grabado es la primera parte. ¿Ok? Bueno, nosotros nos habíamos quedado, si más no me equivoco, con el golpe de Estado, ¿no? De Huerta, de Victoriano Huerta, ahí nos quedamos, ¿no? Con la caída de Madero. ¿Recuerdan? Tenemos que haber quedado en 1913, principio de 1913. Sí. Fue así. Ok. A ver, entre, digamos, la caída de Victoriano, perdón, la caída de Madero y el ascenso de Victoriano Huerta, como que reabre la posibilidad de cohesionar a todo el movimiento revolucionario, digamos, ¿no? Ese movimiento revolucionario que era muy heterogéneo, que implicaba sectores populares liderados por líderes populares como Villa y Zapata, o Orozco, u otro tipo de liderazgos más burgueses o pequeños burgueses, como el de Madero, como el de Carranza, Obregón y todas estas personas, digamos, de alguna manera se pueden cohesionar en función de que el porfiriato funciona como una suerte de catalizador, digamos, de las voluntades de todos estos sectores, que claramente tienen intereses antagónicos, pero que sin embargo se pueden reunir en función de generar la caída de la dictadura, ¿sí? Eso, una vez que se produjo la caída de la dictadura, vuelve a mostrar digamos, el escenario muestra las fisuras en el momento en el cual se produce el enfrentamiento entre el gobierno de Madero y el zapatismo, digamos, ¿no? Donde claramente ahí se ve que esos intereses están en colisión, digamos, fundamentalmente porque el gobierno de Madero no respeta lo que se había propuesto en el plan de San Luis Potosí, y no produce esa reforma agraria tan ansiada por parte del zapatismo, y esto genera el levantamiento del zapatismo en el sur de México, ¿ok? Centro-sur de México. Y ahí comienza, digamos, se da una continuidad a la guerra civil entre el gobierno y el zapatismo, y luego, con la caída de Madero, se va a reabrir la posibilidad de esta cohesión entre diferentes sectores revolucionarios, ¿sí? Esto va a permitir, digamos, que ese conglomerado revolucionario se unifique en contra de la nueva dictadura, en este caso de Victoriano Huerta, que es una suerte, digamos, lo que se quiere recrear es una especie de porfiriato sin Porfirio, pero en un contexto de guerra civil, que digamos, va a durar alrededor de 1 año y medio, más o menos, esa dictadura. A ver, casi inmediatamente a producirse el golpe de Estado, el gobernador de Coahuila, que era Venustiano Carranza, se levanta en armas en contra de la dictadura y va a formar lo que se denominó el ejército constitucionalista, ¿sí? Porque supuestamente lo que viene a defender es esa constitución del siglo XIX, de 1857, tratando de imponer un sistema democrático en contra de la dictadura de Huerta. Y para hacer ese levantamiento lo que hace es un plan. Vieron que en México hacen planes todo el tiempo, desde el plan de Iguala con la independencia para adelante, ellos hacen planes y matan gente. Es básicamente a lo que se dedican los mexicanos, por eso son tan divertidos, digamos. Y es el plan de Guadalupe, que se sanciona en marzo del 13, es un llamamiento a la revolución en contra de la dictadura, pero prácticamente no hace menciones sociales, digamos, ¿no? A reformas sociales. Básicamente es una convocatoria al levantamiento armado en contra de la dictadura, y se cuida mucho de hacer promesas en relación a una reforma agraria, digamos. Sin embargo, poco tiempo después, bueno, digo esto, ahora van a ver, porque en realidad ese plan de Guadalupe luego va a tener adiciones, va a haber una suerte de reforma del plan de Guadalupe, pero un poquito más adelante en el tiempo, ¿ok? Para autores como Gili, por ejemplo, como Adolfo Gili, plantean que este momento es el momento de la lucha intraburguesa,
digamos, ¿no? Es una lucha entre la dictadura que defiende intereses de la burguesía contra un ejército revolucionario liderado en su inmensa mayoría por liderazgos pequeños burgueses que plantean, digamos, un intento de modernización de ese desarrollo capitalista mexicano, pero dentro siempre en torno al capitalismo mexicano, ¿no? Un capitalismo más atrasado, en el caso de Huerta hay una defensa del ideario porfiriano, y Carranza con una idea de modernización de ese sistema, pero siempre bajo premisas, llamémosle burguesas. ¿Ok? Y, digamos, en todo caso, el liderazgo de Zapata parece un poco periférico ahí, digamos, ¿no? Bajo esta conceptualización. Ahora, durante un año y medio lo que hay es una guerra civil, donde hay inclusive una intervención de Estados Unidos. Hay un momento en donde Estados Unidos interviene e invade la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz es el principal puerto de México, bajo la lógica esta de la política del garrote, digamos, ¿no? Estados Unidos entiende que en esa guerra civil sus intereses están en peligro, y esto lo utiliza Venustiano Carranza muy bien en términos propagandísticos, porque lo que plantea en alguna medida es que esa invasión yanqui viene a defender al gobierno de Huerta, planteando una ligazón entre el imperialismo norteamericano y la dictadura de Huerta, que esto genera, digamos, ya de por sí el lugar de Estados Unidos en la sociedad mexicana tiene como una doble faceta, digamos, ¿no? Por un lado hay como una fascinación cultural, pero por otro lado hay un rechazo político muy fuerte, producto de, digamos, para empezar, que para 1913 está bastante fresco todavía, que México perdió hace 60 años atrás la mitad de su territorio en una guerra con Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, la influencia norteamericana siempre es vista en forma muy negativa. Esto va a permitir que ese ejército constitucionalista sume adherentes, debilitar al gobierno de Huerta, y después de la batalla de Zacatecas de junio de 1914 se va a producir la caída del gobierno de Huerta, el fin de la dictadura de Huerta. ¿Hasta ahí vamos bien? Háganme así o así, pero no hay ninguna pregunta, por ahora nada. Okay. Tratando de acomodarnos. ¿Cómo? Tratando de acomodarme porque estoy recién con los textos, llegué a leer el de Knight y Gili, pero todo esto, ellos mucho no lo mencionan. ¿Todo esto? Yo por lo menos no lo vi. Lo que pasa es que el texto de Alan Knight, el texto de Gili, ustedes tienen 2 de Knight, pero en el programa ustedes, si mal no me equivoco, tienen 2 de Knight y 1 de Mires. El de Gili lo saqué. Ah, ¿no va el de Gili? Y hay que mirar el drive. De ahí está a mí me llegó también el de Gili. Lo vi, Está el de Gili. Ah, ¿son 4 entonces? Tengo un quilombo. No, están 3. Ustedes no tienen ni idea. Sacar el de Gili porque no se entiende nada, es malísimo el archivo. Bueno, voy a hacerle cuenta que nadie dijo nada. Y listo. Son 3 nada más. No, el archivo puede ser que sea malo, pero no lo puedo solucionar. De última, si no se ve, quedan 3. A ver, igual el de Mires, ¿no? No sé. Yo ese no lo tengo, no sé ni quién es. Ah, entonces ahí he cometido yo un error, porque el de Mires debería ir. Ah, Mires sí, pero de otra, no de México, sí, para otro. No, de México. Bueno, porque ahí se ve que en los cambios que intenté hacer me equivoqué. Después se los mando el de Mires, porque es importante. Bueno. El de Mires es... Ese es el que aclara... Claro, es el que cierra la descripción y los otros textos son más conceptuales y entran. ¿Entiendes? Yo lo que estoy haciendo es como un desarrollo más fáctico, si quieren, y voy mechando, ¿no? La cuestión del caudillismo, la cuestión de los liderazgos burgueses y todo eso, ese tipo de cosas que plantean tanto Gili como Alan Knight. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, igual Gili hace una periodización que a mí me ayudó bastante, Sí. como que Sí. bastante claro, no tanto como Knight, que te habla de actores. Claro. Me pareció Sí, útil. sí. Total, digamos, uno de los motivos por los cuales va Gili es por esa periodización, que de hecho es la periodización que yo utilizo para pensar el desarrollo.
digamos, ¿no? Un poco son esas fases que él plantea las que a mí me sirven para organizar la información, digamos, ¿no? Sí, porque todo esto que estás diciendo ahora, en el texto este de Caudillos y Campesinos, está recién al final. Muy poquito habla del gobierno de Carranza y de Sí. todo eso. Sí, es así. Es así. Mm. No, y no es tan poquito, después vemos. ¿Sí? En términos conceptuales no es tan poquito, pero bueno. A ver, nos quedamos en la batalla de Zacatecas, ¿no? Pero la batalla de Zacatecas, que es en junio, va a refrescar los antagonismos de intereses que se dan hacia el interior de ese conglomerado revolucionario. Digamos, por un lado, como yo les dije anteriormente, que esto lo plantea Gili muy bien, Zapata aparece un poco como el aliado del ejército constitucionalista, pero sin subordinarse a esos liderazgos de ese ejército constitucionalista. Y esos liderazgos, el liderazgo principal es el de Carranza, pero por debajo de Carranza uno podría ver como dos líneas, ¿sí? Una línea pequeño burguesa, que podríamos definir como jacobina, que proviene de un grupo de digamos, intelectuales, políticos, intelectuales, del estado de Sonora, donde ahí aparecen Calles, Obregón, De la Huerta. Digo esto porque es muy importante, porque cuando veamos el final de la revolución, quien realmente triunfa en esa revolución es este grupo en particular, que es el sector, digamos, si quieren, más progresista dentro del orden burgués, y que, digamos, tienen una mirada de desarrollo capitalista más moderno inclusive que el de Carranza, un poco en función que son políticos que se vienen desarrollando en el estado de Sonora, que es el estado en el cual las relaciones capitalistas son más desarrolladas que en el resto de México, digamos, ¿no? Entonces, su pensamiento tiene un poco que ver con el propio desarrollo de la estructura social del estado de Sonora, ¿sí? Ahora, por otro lado, está el villismo, que aparece un poco como, digamos, que si bien está subordinado al liderazgo de Carranza, es un liderazgo plebeyo, ¿sí? Villa, su verdadero nombre era Doroteo Orozco, utiliza el seudónimo de Pancho Villa o Francisco Villa, porque Francisco Villa había sido una suerte de bandolero social de fines del siglo XIX, una suerte del Bairoleto mexicano, digamos, ¿no? Y Villa utiliza ese seudónimo porque básicamente Villa era un cuatrero, digamos, ¿no? Era una persona que se dedicaba a robar ganado, y sí que tenía un ascendente muy fuerte sobre una parte de la población de Chihuahua, ¿sí? El ejército, digamos, una vez que se produce la caída de Huerta, queda muy en evidencia las diferencias que existen entre este liderazgo plebeyo de Pancho Villa y el liderazgo burgués de Carranza, ¿sí? Y casi inmediatamente lo que se produce es un quiebre en la relación entre Villa y Carranza. Muchos autores plantean que el propio Carranza tiene una mirada muy despectiva del villismo y del ejército del norte, y prácticamente se produce este quiebre que lo que va a hacer es, por un lado, primero, permitir la continuidad de la guerra civil, ¿sí? Y por otro lado, plantear dos bloques dentro de esa guerra civil bien claros. El bloque del ejército constitucionalista con el liderazgo de Carranza, por un lado, y por el otro lado lo que podríamos definir como una suerte de ejército de liderazgo plebeyos y populares, con Villa y Zapata que entablan una suerte de alianza para enfrentarse al carrancismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Digamos, para 1914... Para octubre de 1914, lo que se va a hacer es una convocatoria a una convención constituyente, que se va a reunir en la ciudad de Aguascalientes, ¿sí? Estamos hablando de esto, es en octubre del 14, la batalla de Zacatecas, que había producido la caída
de Huerta fue en junio del 14, ¿sí? O sea, ahí tenemos unos meses donde se nota el quiebre, pero todavía no está formalizado ese quiebre. En esa convención de Aguascalientes se marca claramente, ahí se produce la ruptura total. ¿Por qué? Porque esa convocatoria, quienes van a tomar, van a hegemonizar en la convención, es el grupo zapatista y villista, digamos, ¿no? Que van a hacer mayoría y van a convocar a Carranza para que se sume a la convocatoria, pero en todo momento van a plantear que Carranza no es el jefe máximo de ninguna revolución, a lo sumo es un líder más. Este desconocimiento del liderazgo de Carranza va a llevar a que Carranza rompa con la convención, digamos, reúna su ejército y se repliegue a la ciudad de Veracruz. Y ahí, a partir de octubre, se desarrolla la guerra civil entre estos dos bloques que yo les planteé anteriormente, ¿sí? Esto va a llevar a que hay unos meses de avance del ejército revolucionario, hasta que en diciembre de 1914 el ejército revolucionario plebeyo, popular, va a tomar la Ciudad de México. Y ese es como el momento máximo de triunfo del movimiento revolucionario popular. Hay unas fotos muy, muy conocidas de Villa y Zapata sentados en unas sillas clásicas, o neoclásico, digamos, de ese estilo. No sé si las ubican esas. O hay unas fotos también de Villa y Zapata en caballo por la Ciudad de México. Es ese momento maravilloso en donde entran los ejércitos campesinos a la Ciudad de México. De cualquier manera, ahí, a ver, hay algunas dificultades por parte de ese ejército popular para constituirse con una voluntad nacional de poder, quiero decir, ¿no? Por un lado, el zapatismo tiene como objetivo fundamental la reforma agraria. Desde la caída desde el momento en que se produce el enfrentamiento con Madero, el zapatismo tiene control del estado de Morelos, del estado de Guerrero, de esa zona, y ya viene desarrollando la reforma agraria, la que plantea el plan de Ayala, en esos lugares que tienen control. No hay un liderazgo que se plantee en la construcción de un Estado, ni ningún tipo de proyecto nacional, ¿sí? Por otro lado, el hecho de hacer la reforma agraria lo que genera son dificultades de movilidad de ese ejército. Porque el campesinado lo que está buscando es la tierra, no está buscando la hegemonía nacional. Entonces es difícil convencer a ese campesino que por fin accedió a la tierra, que tiene que dejar la tierra, movilizarse, dejar a su familia que la trabaje, en ese contexto. Entonces, digo, eso va a generar ciertas dificultades. De hecho, luego de la toma de la Ciudad de México, lo primero que hace Zapata es volver a Morelos, y va a quedarse ahí ya. En México va a quedar como presidente quien era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Villa va a volver a Chihuahua, y en ese momento empieza el inicio de la decadencia del ejército revolucionario popular, y empieza todo el avance del ejército constitucionalista, que por otro lado tiene los liderazgos militares más brillantes, ¿no? Principalmente el de Obregón, que era sumamente inteligente, digamos, ¿no? Y a partir de ahí uno puede ver desde abril más o menos del 15 hasta enero del 17, digamos, todo el proceso de derrota paulatina del ejército de Villa y de Zapata, y el paulatino avance del ejército constitucionalista. Y de hecho, para enero de 1917, ya el ejército de Carranza triunfó, y lo primero que hace es llamar un Congreso General Constituyente que se va a reunir en la ciudad de Querétaro, ¿sí? Ya a fines del 16 se produce la convención, el Congreso Constituyente de la ciudad de Querétaro, y por otro lado, el villismo y el zapatismo van a terminar encapsulados, uno en Chihuahua, Villa, el otro en Morelos, Zapata. ¿Ok? ¿Hasta acá va bien? Ahora,
es interesante, digamos, en términos de pensar una revolución, ¿qué grado de determinación tiene la naturaleza de clase de los sectores que participan en una revolución? ¿Sí? Si yo les digo clase obrera en términos de una conceptualización marxista, ¿cuál sería el rol de la clase obrera dentro de una revolución? Alguien que me conteste, no jodan. Nadie me va a contestar, no rompan la bola. ¿Cuál es el lugar de la clase obrera en una revolución? No jodan. Bueno, es el lugar principal, ¿no? Es el que toma las armas, en teoría. Y acá pasa al contrario, que toma las armas el campesino, y la burguesía, que eran los trabajadores de las empresas, lo que hacen es huelga. Digamos, hace un papel más pasivo. Perdón. La clase obrera. Obrera, Bueno, sí. no tan pasivo. Primero, la clase obrera mexicana en ese momento, en términos de clase, es minoritaria. ¿Sí? Digo, en términos de que la industria en México ocupa un rol minoritario en comparación con la producción agropecuaria, obviamente. Por lo tanto, digamos, la inmensa mayoría de la población es campesina y la clase obrera, si bien está movilizada, ocupa un rol pequeño. ¿Sí? Por otro lado, digamos, ¿cuál creen ustedes que es la influencia ideológica de la clase obrera de la década del 10? Cri, cri. ¿Cuál es la influencia? ¿Quieren que le... ¿Cómo? Un capitalismo liberal. Ellos querían una mejora económica. ¿Qué capital? La clase obrera. La clase obrera va a estar influenciado por el liberalismo, la clase obrera. ¿No? Principio del siglo XX, fines del siglo XIX. ¿Cuál es la ideología que más penetró en el movimiento obrero organizado? En las mutuales, en los primeros gremios. Bueno, el anarquismo, supuestamente. Exactamente. Son los anarcosocialistas. Sí, ¿no? En teoría. Exactamente. Y ahí aparecen los Flores Magón, ¿te acuerdan que habíamos hablado la semana pasada? Bueno, ahora, ese anarquismo, esa organización obrera, en ese enfrentamiento entre un ejército con un liderazgo burgués y un ejército con un liderazgo plebeyo, rural, ¿a quién creen ustedes que va a apoyar? Es obvio, porque si no lo preguntaría esto, ¿a quién va a apoyar? Al burgués. Sí, lo que va a terminar haciendo, digamos, para ese momento se va a formar lo que se llamó la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista, que es la organización que cohesiona a las organizaciones obreras de las diferentes ramas de la clase obrera mexicana, de la industria mexicana. Y ahí los líderes van a trazar una alianza con Carranza en contra de Zapata y de Villa, principalmente de Zapata. Y van a formar lo que se denominó los batallones rojos. Entonces, digo, si nos vamos a guiar por la determinación de clase dentro de un proceso revolucionario, acá el marxismo hace agua, que es un poco lo que plantea Alan Knight, digamos, ¿no? Que el marxismo... Es lo que habla de la lucha horizontal, ¿no es así? Que mencionan la lucha no solo vertical, sino horizontal. No me acuerdo de esa parte en particular, pero sí Alan Knight, digamos, si bien toma elementos del marxismo, entiende que el marxismo de por sí no nos permite comprender enteramente la Revolución Mexicana, sino que muchas veces se dan otra serie de cuestiones, como por ejemplo la mirada despectiva del anarquismo hacia el sector del campesinado, y además un campesinado que se moviliza con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, esto es visto en forma negativa, digamos, ¿no? Y por otro lado, esa negociación, en 10 minutos se corta y volvemos a entrar, ¿sí? Por otro lado, esa negociación está vinculada también con, digamos, una promesa de garantizar algunos beneficios para los obreros por parte de Carranza. ¿Sí? No es que digo, bueno, vamos atrás de la burguesía porque nosotros somos pro-burgueses, sino que en realidad es una negociación. Es un sector del sindicalismo que apoya a Carranza a cambio de que Carranza luego, una vez producido el triunfo y el establecimiento del régimen carrancista, se le va a dar algunos beneficios. ¿Sí?
Obviamente que una vez que Carranza triunfe, obviamente va a desconocer todo esto, los va a traicionar, los va a perseguir y los va a matar, como corresponde a un buen líder burgués. Ahora, vieron que yo les dije que dentro del ejército constitucionalista planteé la existencia de este sector de la dinastía de Sonora, de este sector jacobino, y no lo planteé como un sector absolutamente ligado al carrancismo, sino que en realidad, dentro de ese ejército constitucionalista, uno puede ver dos alas. Un ala más de derecha, que es la de Carranza, y un ala más de centroizquierda, que sería la jacobina. ¿Sí? Ahora, una vez que se produce claramente el triunfo de Carranza y se llama ese Congreso Constituyente de Querétaro, se dispara ese enfrentamiento ideológico que hay adentro del ejército constitucionalista, del bloque constitucionalista. ¿Sí? Y eso se va a ver fundamentalmente en esa convención constituyente. Esto que sucede acá no va a ser la primera vez en la historia mexicana, en donde en un Congreso Constituyente o en las organizaciones partidarias, porque pensemos que de este triunfo carrancista van a ir organizándose los partidos políticos que para 1940 se van a devenir en el Partido de la Revolución Institucional, en el PRI. Digo, uno tiene que ver cuál es la prehistoria del PRI, hay que buscarla acá, empieza acá. ¿No? Y ese Congreso Constituyente de Querétaro, que supuestamente tendría que ser heterogéneo en términos políticos, sin embargo en realidad lo que reúne es a esa gran familia revolucionaria que va desde Carranza hasta Obregón, digamos, planteando como los dos polos de derecha y de izquierda. Después esto se va a hacer más complejo. Ahora, ¿y qué sucede en ese Congreso Constituyente? Y empieza la disputa por el poder. Empieza la disputa que implica ir limando el poder de Carranza, pensando en el momento en el cual Carranza va a tener que ceder el poder, que esto recién va a ser en 1920. Pero la expresión máxima de esa disputa es la Constitución sancionada por el Congreso de Querétaro, que es la Constitución de 1917. ¿Qué tiene de particular la Constitución del 17? Primero, que es un documento previo a la Revolución Rusa. Es anterior. Primero está la Constitución del 17 y después viene la Revolución Rusa. ¿Qué tendrá que ver esto? ¿Qué tendrá que ver la Revolución Rusa con la Constitución del 17? Porque la Constitución del 17, sin dudas, es el documento más progresista, es la Constitución y las leyes más progresistas de la historia del mundo hasta ese momento. Implican, por ejemplo, cuestiones como que toda la producción del subsuelo mexicano es de la nación mexicana. Toda. El petróleo, la minería, eso es propiedad de la nación, de ninguna empresa privada. Por ejemplo, se plantea la imposición de una reforma agraria que lo que hace es destruir a los viejos latifundistas del porfiriato, porque pone límites a la posibilidad de concentración de la tierra, límites que van muy por debajo de los que tenían los grandes propietarios del porfiriato, los grandes terratenientes. Y por otro lado, por ejemplo, habilita la tenencia de la tierra en términos comunitarias, el ejido, ¿no? Le da consistencia constitucional, una naturaleza constitucional a la propiedad de tierra comunitaria. Y por otro lado, también es interesante, porque piensen, por ejemplo, ya que no sé cómo vienen con Martín, con Mayantini, pero deben venir, todavía les debe faltar para llegar al peronismo, pero nosotros sabemos que recién en la Constitución peronista del 49, en la Constitución Nacional aparecen los derechos del trabajador. ¿Sí? Y en cambio, en México, esos derechos del trabajador aparecen en 1917. Jornada de 8 horas, limitación al trabajo femenino infantil, bueno, todos esos elementos que a nosotros nos van a llegar recién a mitad de siglo. ¿Sí? ¿Y por qué se logra esto? Y se logra esto fundamentalmente por el lugar que van a ocupar Calles y Obregón dentro de ese entramado. Van a imponer esto, pero no solamente Calles y Obregón, porque también ese conglomerado del ejército revolucionario constitucionalista
va a tener hacia su interior otros sectores agraristas, de ligas agraristas, que tranquilamente podían estar del lado de Zapata, pero bueno, digamos, en ese conglomerado terminan aliados al carrancismo en ese enfrentamiento. ¿Sí? O sea que la gran familia revolucionaria va a estar dividida dentro del sector más jacobino y el sector del carrancismo, y poco a poco le van a ir torciendo el brazo al carrancismo el sector del jacobinismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el zapatismo y qué pasa con el villismo? Bueno, Zapata va a terminar, como les dije anteriormente, durante estos años, recluido en el estado de Morelos. Y el zapatismo va a gobernar Morelos. ¿Sí? Y en ese gobierno zapatista de Morelos se va a fundar lo que se denominó la Comuna de Morelos, que es básicamente una lógica bastante parecida a la Comuna de París, digamos, ¿no? Un gobierno comunitario, colectivo, que va a tener como objetivo central la reforma agraria que determina el plan de Ayala, y de hecho, si uno ve la cantidad de tierras que se van a repartir en todo México durante este periodo, el lugar donde la reforma agraria es más profunda es en el estado de Morelos. ¿Sí? Ahora, Villa, por otro lado, va a estar en Chihuahua, y ahí va a recibir todo el tiempo ataques del Ejército Nacional. Ya este es un ejército revolucionario, el Ejército Federal fue destruido una vez que cayó de Huerta y la dictadura de Huerta, digamos. Y va a gobernar Chihuahua durante un tiempo hasta que va a caer, digamos, pero va a mantener una guerra de guerrillas durante mucho tiempo. Las armas que normalmente las compraba en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le deja de vender armas. Como respuesta a esto, Villa va a armar un ejército y va a invadir Estados Unidos, va a invadir la ciudad de Columbus, produciendo el único momento en donde el territorio norteamericano, no sacando Hawái y Pearl Harbor, digamos, ¿no? Que es un territorio insular, es el único momento donde el territorio norteamericano fue invadido por un ejército extranjero. Y además tomó y saqueó la ciudad de Columbus, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que reivindicar siempre a Francisco Villa en esta acción tan noble que ha tenido en su momento. Pero la cuestión es que fue, digamos, perseguido hasta que murió, ahora no me acuerdo si en el 22 o en el 23, lo terminan asesinando. ¿Sí? Chicos, falta 1 minuto 30. Cortamos y nos volvemos a meter todo de nuevo. Así no me quedo con el discurso en la mitad, ¿ok? Bien.